Esta es mi historia de cómo mi expareja me engañó después de 18 años de vivir juntos y casarse con su amante, y luego volar al cielo a los 20 días de casado. Quédate hasta el final, porque está. Historia de vida. Es increíble y muy impactante. Todo mi calvario empezó en México, cuando mi ex esposo se accidentó y quedó en silla de ruedas. Teníamos 3 hijos, y yo estaba sola, lidiando con mis hijos. Para mí era muy difícil, porque tenía que llevar mis hijos a la escuela, hacerme cargo de ellos, y alimentar, bañar y llevar a mi ex esposo a sus citas médicas, ya que él no podía hacer nada por su condición. Pedimos ayuda para que a él dieran su pensión, y después de muchos papeles lo logramos agarrar. Después que mi ex esposo empezó a agarrar su pensión, la familia de él se empezó a meter en nuestra relación. Y yo me preguntaba por qué no habían venido antes cuando yo necesitaba ayuda. La familia de mi ex esposo me hacían muchos problemas diciéndome que yo me malgastaba el dinero que le daban a mi ex esposo de su pensión. La familia de mi ex esposo estaban haciendo muchos problemas, y les dije que si tanto les molestaba, que lo cuidaran ellos, y pues se lo llevaron a vivir a la casa de ellos, pues obviamente les convenía porque se iban a quedar con la pensión de él. Y yo me quedé sola con mis hijos, aguantando necesidades con mis hijos. Mis hijos tenían que ir a la escuela y a mí no me alcanzaba el dinero para pagar la escuela, hasta que una persona de Estados Unidos llegó de visita y me dijo que una pareja estaba buscando a una persona para que cuidara a sus hijos pequeños. Al principio no era lo que yo quería, pero eso me daba las esperanzas de cambiar mi situación económica. Tomé la dura decisión de dejar a mis hijos con mis padres y venirme a trabajar a Estados Unidos. Esta pareja me ayudaron a venir a Estados Unidos, me sacaron mi visa, y así pude venir legalmente. Pensé que con este cambio todo iba a estar mejor, y si todo estuvo bien por un tiempo. Me vine a Estados Unidos a trabajar, y después de 6 meses regresé para ver a mis hijos. Al mes me tuve que regresar porque la pareja me estaba esperando para que siguiera cuidando a sus hijos. Me regresé creyendo que las cosas estarían bien. Seguí trabajando cuidando a los niños de la pareja de esposos por más de 1 año, hasta que recibí una llamada de un familiar que me dijo: «Tienes que venir a México pronto», y yo le pregunto: «¿Qué pasó? ¿Está todo bien con mis padres y mis hijos?». Y me contestó: «Si todo está bien con ellos». Y le digo: «Dime qué pasó, porque quieres que regrese pronto». Y me dijo: «Tu esposo se está divorciando de ti, y si no vienes pronto, te quitará la casa en donde viven tus hijos. Si no te presentas ante el juez, él se quedará con todo, y tus hijos quedarán sin casa». Le expliqué a la pareja que tenía que viajar de emergencia y que necesitaba irme a México el fin de semana, pues la corte estaba programada para el lunes. Me presenté ante el juez y le supliqué que me dejara la casa, porque ahí vivían mis hijos, y que la casa yo de poquito en poquito la iba arreglando prácticamente todo. Lo que yo ganaba en Estados Unidos lo invertía en la casa y en los estudios de mis hijos. El juez accedió porque mi ex esposo tenía otra casa propia que habíamos comprado cuando estábamos juntos. Todos los trámites habían terminado y pensé que por fin iba a estar tranquila nuevamente, pero estaba muy lejos de serlo. Me tenía que regresar a Estados Unidos otra vez para seguir cuidando a los niños de la pareja, pero no contaba con lo que me esperaba. Al llegar a la frontera y presentar mi visa para entrar, me negaron la entrada, porque según ellos, yo había violado las leyes y que ya no podía entrar a Estados Unidos. Me regresé a mi casa en México, sin esperanzas y triste. Y luego me enteré que la familia de mi ex esposo había llamado a inmigración y le habían pagado a una persona para que no me dejaran entrar a Estados Unidos. Estaba enojada y triste. Luego mis padres me dijeron: «¿De verdad no te quieres quedar aquí, hija?». Y les dije que no, porque no tenía dinero para seguir manteniendo a mis hijos y pagar sus estudios. Ellos consiguieron a un pollero para que me cruzara ilegalmente. Y así fue como regresé con el corazón partido porque no sabía cuándo iba a regresar a México. Regresé a trabajar con la pareja de esposos por un tiempo hasta que los niños empezaron a ir a la escuela. Luego tuve que buscar otro trabajo y buscar un lugar donde vivir. Ahí empezó otra etapa de mi vida. Conseguí un trabajo de limpieza y así fue como me quedé en el área de limpieza por muchos años. Después de 4 años, conocí a un hombre encantador y me trataba súper bien. Esto fue en el año 2006. Al año y medio estar saliendo como nos juntamos, arrendamos un apartamento y nos mudamos juntos. Vivimos ahí por muchos años. Pagábamos cada quien la mitad de los gastos.
incluyendo la renta. A veces yo pagaba más o ponía más dinero cuando a mi pareja no le alcanzaba. Mi pareja tenía hijos en México y les mandaba dinero siempre. Para mí todo se miraba bien. Nunca me imaginé que me iba a ir tan mal. Unos años después, éramos una pareja muy feliz y normal. Él con más de 60 años. Y yo era 2 años mayor que él. Pero eso no era ningún problema. Trabajábamos en las mañanas y descansábamos en las tardes. Los fines de semana lo utilizábamos para ir de compras al supermercado o para salir con los amigos. Empezamos a comprar nuestras cosas del hogar, poco a poco incluyendo un carro. El carro lo compramos los dos, pero la que puso más de la mitad para comprarlo fui yo, porque a mi pareja no le quedaba mucho dinero, ya que tenía que mandar gastos a su hijo. En México yo no tuve ningún problema en ayudar a mi pareja en comprar el carro, ya que a los dos nos servía para salir. Poco tiempo después mi pareja me dijo que iba a trabajar medio tiempo porque no le alcanzaba el dinero. Y yo le dije que estaba bien. Él solo trabajaba 2 días. Y cuando él se iba a trabajar, yo me quedaba en casa cocinando y lavando ropa. Yo cocinaba todos los días después de llegar del trabajo, porque a mi pareja le gustaba llevar la comida. Para el trabajo, en todos esos años, todo estaba bien, como toda pareja. A veces, teníamos nuestros pequeños problemas, pero nada grave. Mi pareja dejó el trabajo de medio tiempo, porque por la edad ya estaba cansado. Él había trabajado por muchos años en el mismo trabajo. Pero un día él me dijo que quería cambiar de trabajo porque el trabajo ya lo tenía aburrido, y aparte de eso, no le querían aumentar el sueldo. Él empezó a aplicar en otros trabajos, y un día le hablaron de otro trabajo, y lo aceptó. Él estaba muy feliz con el nuevo trabajo, porque le estaban pagando más, y aparte de eso tenía todas sus prestaciones. Teníamos muchos amigos, y la mayoría de ellos eran parejas jóvenes, y nos tomaban a nosotros como una pareja ejemplar. Él a veces me llevaba flores, pero a cada 8 días le llevaba flores a la Virgen de Guadalupe. Nosotros, como muchos de nuestros compatriotas mexicanos, éramos muy devotos a la Virgen. Un día mi pareja me dijo que iba a regresar a trabajar medio tiempo, porque el manager le había ofrecido trabajo, y aparte él se quejaba que nunca tenía dinero, y la verdad, sí casi nunca tenía dinero, porque siempre tenía que enviar dinero a México para su hijo o familiares. Mi caso era diferente, porque mis hijos habían crecido y yo tenía mi casa propia en México. Así es que yo no tenía por qué preocuparme. Aparte de eso, a mí me pagaban más que él. Yo no le vi ningún problema en que él trabajara. Pero sí me preocupaba porque él tenía la presión muy alta y también le habían detectado diabetes. Yo siempre lo trataba de cuidar, pero a veces no me hacía caso, siempre estaba al pendiente de sus citas médicas y de sus medicamentos. Él decidió ir a trabajar solo medio tiempo, y le dije que sí, pero que se cuidara. Me dijo que el trabajo ya no era en el mismo lugar, que tenía que trabajar en otro lugar para la misma empresa. Él empezó a trabajar en el otro trabajo de medio tiempo. A veces no venía a casa porque me decía que, saliendo del trabajo de la mañana, se iba para el otro. Empezó trabajando 3 días. Luego, después me dijo que todos los días de lunes a viernes, a veces trabajaba los sábados para mí. Todo estaba normal. Ya casi llevaba 1 año trabajando así, pero lo que se me empezó a hacer raro era que él nunca tenía dinero. Aparte de eso, había sacado una tarjeta de crédito. Él nunca había tenido tarjeta de crédito. Yo le lavaba la ropa y un día me encontré con el talón de cheque y miré que casi no metía horas en el trabajo, casi tenía menos horas de lo que él supuestamente trabajaba. No le puse mucha importancia, pero el siguiente mes miré el talón de cheque y no estaba trabajando todas las horas que él decía. Entonces ahí empecé a dudar y empecé a poner más atención y me preguntaba, ¿qué hace este hombre? Si dice que trabaja, pero no trabaja. Pues con la edad que teníamos, ya no era para desconfiar tanto. Un día me dijo que no ajustaba para la renta y que le diera más dinero para pagar la renta. Y entonces yo le reclamé y le dije, ¿qué haces con tu dinero? Se supone que estás trabajando casi tiempo completo en el otro trabajo. Y me dijo no es tu problema, yo sí trabajo, y me dijo que yo estaba mal porque yo miraba cosas que no eran ese día, hasta de loca me trató. Días después empecé a notar que sus camisas de trabajo estaban limpias y que no las utilizaba, entonces ahí ya empecé a sospechar más. Un día él estaba trabajando y se le había olvidado la llave del correo en la mesita del cuarto.
Yo no tenía acceso al correo porque él siempre tenía la llave y en verdad nunca le puse importancia. Él siempre sacaba el correo y lo ponía en la mesa del comedor. Pero ese día decidí ir al correo y sacar la correspondencia. Y desafortunadamente, encontré lo que menos me imaginaba. El estado del banco estaba ahí, y lo abrí porque sabía que a lo mejor ahí había algo, y sí lo encontré. Encontré que él había pagado un motel de paso cerca de donde vivimos, quedé en shock, y dije cerca de mi casa qué hace en ese motel. Y volví a exclamar otra vez cerca de casa, el lugar donde hemos vivido por mucho tiempo y compartido bonitos momentos. Al llegar la noche él volvió supuestamente de trabajar y yo no me podía contener, estaba muy enojada, porque en mi cabeza solo pasó una cosa, que él me estaba engañando después de muchos años de convivencia. Y nosotros con más de 60 años. Yo le reclamé y le tiré los papeles del banco en la mesa como prueba de lo que había encontrado. Y le reclamé y le dije que por eso él nunca tenía dinero, porque se lo gastaba pagando moteles, y que a México él no mandaba mucho dinero, y se puso a discutir conmigo tratando de parecer que yo estaba loca, y que él tenía la razón. Como todo hombre mentiroso y manipulador, me dijo que me iba a explicar qué era lo que estaba pasando, pero que no me lo podía explicar ahora, porque era muy grave lo que me tenía que decir. Y yo le insistí que me dijera la verdad, pero no quiso porque me dijo que era algo muy delicado y que no era el momento de decirme y que me lo iba a explicar cuando fuera el momento. Y yo seguía insistiendo. Pero me dijo, no podía decírmelo, porque era un secreto. Yo ya venía sospechando de sus mentiras, y ya estaba cansada y decepcionada. Entonces al siguiente día tomé la decisión de irme del departamento. Agarré toda mi ropa y papeles importantes y me fui a vivir con unos amigos. Al llegar la noche, cuando él llegó de trabajar, no me encontró en el departamento y me empezó a llamar. Y yo no le contesté el teléfono hasta el otro día y me dijo que regresara a casa y que me amaba y que nada de lo que yo me imaginaba estaba pasando y que yo era el amor de su vida y que no pensara mal. Después de ese día, yo me la pasaba muy mal y lloraba todos los días. Empecé a perder peso porque no comía. Él me insistía y me llamaba todos los días y todas las noches y me decía que no estaba con nadie y enviaba muchos mensajes bonitos de amor y románticos. Me insistió tanto que me convenció y volví a regresar después de un mes. Cuando regresé todo estaba bien. Me trataba muy bien y era muy cariñoso. Esto duró como unas 2 semanas y después regresó a lo mismo. Trabajaba mucho y no tenía dinero. Yo tenía que pagar casi toda la renta porque a él no le alcanzaba. Empezamos a discutir mucho. Y yo le reclamaba que qué era lo que escondía de mí y que sí era tan delicado porque no me lo decía porque yo estaba dispuesta a ayudarlo. Pensé que estaba con un hombre y tenía pena en decírmelo porque él se creía muy varonil. Luego pensé que tal vez estaba metido en cosas ilícitas. Casi discutíamos todos los días por lo mismo. Y entonces empecé a tratar de revisar su teléfono, pero no podía porque lo tenía bloqueado. Pero él se había comprado un reloj, y un día cuando se metió al baño, aproveché para mirar el reloj ya que el reloj estaba desbloqueado. Y entonces ahí descubrí que mandaba mensajes amorosos a un número seguido, pero no tenía nombre. Decidí contactar a la compañía telefónica y pedir el reporte de los mensajes porque además la cuenta de teléfono estaba a mi nombre y no le dije nada, pero yo siempre miraba que él estaba al pendiente de los mensajes en el teléfono. Pero con lo que él no contaba es que en el reloj caían los mensajes en la pantalla y yo los podía ver. Entonces recibió varios mensajes de la otra mujer que le decía que por qué no se iba a vivir con ella. Yo lo confronté otra vez y discutimos mucho. Y otra vez me fui del departamento y me llevé todas mis cosas, porque él no iba a cambiar y negaba todo, decía que no andaba con ninguna mujer. Y yo sí sabía que por lo menos ahora era una mujer. Él me trataba de confundir. Y esa vez me dijo que estaba metido en un grave problema y que no podía salir de ahí, que si se salía de ahí iba a tener consecuencias muy fuertes y que lo hacía para protegerme. Y yo le insistía que en qué tipo de problemas estaba metido y nunca me decía, solo le daba vueltas a las cosas. Esa vez me fui con los mismos amigos por casi 3 meses y él siempre me llamaba y me decía que yo estaba bien ahí con mis amigos. Él se sentía seguro y tranquilo porque a mí no me pasaría nada según él. Lo único que yo no me daba cuenta es que él siempre me sacaba dinero para pagar la renta.
Y yo ya no vivía ahí, pero en esos momentos yo no lo miraba de esa forma, nos seguíamos hablando y mirando los fines de semana. Y otra vez me volvió a convencer para que yo regresara y otra vez regresé. Mis amigos no estaban de acuerdo con mi decisión. Ellos me aconsejaron y me dijeron que ese hombre no iba a cambiar. Y yo no les hacía caso y me regresé otra vez con mi pareja. Esta vez todo parecía diferente. Él me trataba muy bien. Hasta me llevaba la comida a la cama y me decía que me amaba mucho y que no podía vivir sin mí. Yo vivía con desconfianza y no me sentía bien al lado de él. Fue como que algo se rompió y ya no era lo mismo, pero yo trataba de estar bien. Todo estuvo bien, otra vez pasó como 2 meses. Y él empezó con las mismas cosas, a salir tarde, a trabajar más horas. Y empecé a sospechar. 2 meses atrás yo me había empezado a enfermar. Con más de 60 años era normal que me enfermara, eso pensé yo. Pero hubo un día que me empezó a doler demasiado el estómago y tomé un autobús y me fui a urgencias. En el camino, le hablé a mis hijos en México para decirles que estaba enferma. Llegué al hospital y no me encontraron nada, me dieron medicamento para el dolor y una cita de seguimiento. El estómago me seguía doliendo y los doctores no me encontraban nada. Mi pareja había empezado a trabajar mucho más tiempo, según él, pero la desconfianza siempre estaba ahí. Yo a veces le llamaba, pero a veces no contestaba, porque decía que estaba trabajando y que solo en sus descansos me podía llamar un jueves. Yo me empecé a sentir muy mal, y una amiga me tuvo que llevar a emergencia con su bebé, de meses en brazos, porque mi pareja no contestaba. Hasta después me llamó según el que, porque estaba trabajando, otro amigo me trajo de regreso a casa. Yo estaba muy enojada con él porque no me contestó el teléfono hasta 4 horas después me había respondido los mensajes. Las discusiones seguían, pasaron los días, y el estómago me seguía doliendo hasta que me empecé a sentir muy mal después, y los doctores no me habían detectado nada. Me tuve que ir de emergencia a otra porque esa vez sí, no aguantaba más. Y ese día mi pareja me había llevado al hospital. Pero solo me dejó y se fue de regreso a casa ese día. Por fin me hicieron radiografías y me operaron de emergencia, porque mi apendicitis estaba a punto de explotar. Regresé a casa y no fui a trabajar por 2 semanas. Y mi pareja me trató y cuidó muy bien, que hasta se me estaba olvidando que habíamos peleado mucho antes de mi cirugía. Yo regresé a trabajar después de las 2 semanas, y mi pareja regresó a trabajar según él más días, porque necesitaba recuperar sus horas perdidas, porque él se había agarrado unos días de más según él. Todo se miraba casi normal. Hasta que un día yo le llamé, y creo que no se dio cuenta que había contestado la llamada desde el bolsillo del pantalón, y escuché que estaba hablando con una mujer. Le decía que no podía dejarme sola, y que yo lo necesitaba a él, y que por lástima estaba conmigo, pero que no dormíamos juntos y que yo solo era su compañera de apartamento. Y él le estaba como que pidiendo disculpas a ella y le mencionó algo como de casarse por los papeles americanos porque él no estaba legalmente en Estados Unidos. Yo, después de escuchar todo eso, corté la llamada y estaba muy enojada con él, pero en ese momento, según él estaba trabajando, y cuando yo regresé a casa, revisé los estados de la cuenta del teléfono, porque la compañía ya me los había enviado. Ahí encontré los números de los mensajes y también las llamadas al mismo número constantemente. Decidí agarrar el número y le hablé a una amiga para que ella llamara, y si era una mujer y se llamaba Consuelo. Yo estaba decepcionada, pero esta vez yo no le reclamé nada a mi pareja hasta el fin de semana, y le tiré todas las pruebas que tenía, y le dije que me confesara la verdad, porque yo ya lo sabía todo, y que no me mintiera más, y me dijo que si era cierto que estaba con ella antes, pero que ya la había dejado. Y yo le dije que no era cierto, porque yo había escuchado a Consuelo hablando con él. Y él me dijo que yo estaba perdiendo la memoria, porque las cosas no habían pasado así ese día. Yo le dije que ya no me podía quedar ahí, y él me dijo: te vas porque quieres, porque te estás haciendo ideas en la cabeza. Esa vez me fui con otros amigos y les conté lo que había pasado, y ellos me recibieron en su casa. Pasaron los días, y él me seguía llamando, pero yo lo había bloqueado por unos 3 días. Luego lo desbloqueé, y él me seguía llamándome y mandando mensajes. Lo más curioso fue que él siempre me rogaba que regresara al final del mes, cuando se iba a pagar renta y gastos. Después me di cuenta que él solo me utilizaba para que yo le ayudara a pagar los gastos, porque él no podía solo. Él me empezó a convencer para que regresáramos, porque según él ya no estaba con Consuelo, y que si quería,
nos fuéramos para México a vivir allá en mi casa, porque él no tenía absolutamente nada en México, pero yo sí, porque yo siempre había invertido en mi casa y tenía dinero guardado en México, y él lo sabía. Él incluso, para convencerme, me dijo que llegando a México nos casaríamos para que ya no tuviéramos más problemas, y esta vez las cosas sí serían diferentes, y que él estaba muy arrepentido. Yo me empecé a ver otra vez con él, y trataba de que nuestros amigos no se fueran a dar cuenta, porque ellos no estaban de acuerdo con todo lo que estábamos pasando. Incluso hasta mi pareja me decía que no los metiera a ellos en nuestros problemas, y poco a poco él me trataba de alejar de ellos. Él me decía que ya había cambiado y que había dejado a Consuelo, y que Consuelo había sido un gran error en su vida, y por tercera vez después de que él me había engañado, después de que él me había dejado sola en el hospital, porque esa vez que él no me contestó. Estaba con Consuelo en el hotel porque yo lo confirmé otra vez en los estados de banco. Después de que él había tratado de parecer que yo estaba loca, yo volví a regresar con él. Si escucharon bien, yo regresé con él a pesar de todas las mentiras que me había dicho. Pensé que tal vez esta vez iba a ser diferente. Incluso él había ido a hablar con los amigos donde yo vivía, porque ellos eran nuestros amigos, y hasta perdón y disculpas les pidió y les dijo que estaba muy arrepentido de todo lo que me había hecho. Días antes de yo haberme regresado, nosotros sabíamos que el contrato del apartamento casi estaba por terminar, y ese mes era el último mes de contrato. Él había dejado el trabajo de tiempo completo, y no me había dicho hasta después. Yo lo descubrí. Él empezó a llegar a casa más temprano, y según solo trabajaba los jueves y viernes en las tardes, a veces los sábados. Todo se miraba normal, y yo tenía menos desconfianza porque él ya se quedaba en casa casi todas las tardes. Yo decidí confiar en él un poco más, y pensé que tal vez esta vez sí era verdad. Mi pareja se miraba cansado y muy decaído, y pensé que era por la edad, ya que con más de 65 años encima que teníamos los dos era normal. Pero lo mejor y casi final de esta historia estaba por empezar. Una tarde yo pasé en el lugar donde él trabajaba, ya que era un supermercado, y no miré su carro, y se supone que él estaría ahí trabajando, y no lo miré. Empecé a investigar, y me di a la tarea de seguirlo con una amiga. Yo nunca había manejado porque él me decía que yo nunca iba a tener la necesidad de manejar, y después yo supe que en verdad él no me quería enseñar a manejar porque a él no le convenía. Esta fue una de muchas banderas que yo miré con amor, y no me di cuenta. Yo a él lo amaba mucho, él era el amor de mi vida, y en todos esos años de convivencia nunca había dudado de mi amor por él, pero él no sentía el mismo amor que yo sentía por él, porque de lo contrario él no me hubiese engañado. Lo perseguí ese día y me di cuenta que él no había trabajado ese día en la mañana en el trabajo de tiempo completo, y según él le gustaba mucho ese trabajo. Ese día me di cuenta que él había empezado a trabajar temprano en el trabajo de medio tiempo, y me quedé con muchas dudas. Una amiga me había dicho antes que le pusiera un GPS, y eso fue lo que hice porque yo trabajaba mucho y no me alcanzaba el tiempo para perseguirlo. Decidí dejar escondido el GPS en el carro, y así podía ver la ubicación de él. Efectivamente, todas mis dudas se aclararon cuando descubrí que él tenía una rutina bien hecha. Él trabajaba de lunes a viernes en ese trabajo, y que saliendo de ese trabajo, él se iba a recoger a Consuelo al otro trabajo donde él trabajaba tiempo completo antes. Y que a él le convenía trabajar en ese lugar porque Consuelo vivía a pocos minutos de ahí. Descubrí también que los jueves y viernes, él se quedaba con ella todas las tardes y a veces los sábados cuando decía que tenía que trabajar. Seguí su rutina por más de 3 semanas y ya no le dije nada porque estaba cansada de estar peleando con él. Estaba esperando que el contrato del departamento expirara. Yo ya le había ayudado a pagar el último mes de renta, y solamente estaba esperando eso para irme definitivamente de su lado. Yo había investigado más, y le había contado a otra amiga, y ella me dijo que conocía a un familiar de Consuelo que iba a la iglesia cristiana evangélica, y me dijo que ella siempre iba a la iglesia los viernes, y efectivamente mi pareja no iba a trabajar, porque obviamente no tenía otro trabajo. En lugar de eso, él se iba a la iglesia con Consuelo. Mi pareja y yo siempre habíamos ido a la iglesia católica y éramos devotos a la Virgen de Guadalupe. Él siempre le llevaba flores a la Virgen e incluso se arrodillaba ante ella. Me sentí humillada y traicionada. Ese viernes él llegó en la noche y yo le reclamé y le dije que lo sabía todo. Y le dije que cómo era posible que él había cambiado de trabajo sin decirme y que también sabía que él iba a la iglesia cristiana, sabiendo que siempre había sido católico, y que no jugara con la religión porque era una vil mentira y un gran pecado ante Dios. Él en ese momento ya no lo pudo negar y me dijo que por qué me metía en sus cosas. Estaba muy enojado. Yo le dije que me iba a ir de la casa
y que me diera todas las cosas que me pertenecían. Le dije que me diera el teléfono y la tablet porque yo se lo había comprado y hecho el contrato en la tienda 2 meses antes porque él me lo había pedido. También le dije que me diera el carro y una cadena de oro que recién le había regalado para su cumpleaños. La cadena tenía el valor de más de $1,500. Y el carro, yo siempre le daba mantenimiento cuando lo necesitaba. Incluso le acababa de comprar llantas nuevas con el valor de más de $1,000. Al siguiente día agarré todas mis pertenencias, incluyendo la cama, porque yo la había comprado un año antes. Me fui de su lado al siguiente día y le dije que me diera las pertenencias, lo más pronto posible. Al día siguiente yo estaba trabajando y recibí una llamada de un número desconocido, pero a la misma vez se me hacía conocido el número y contesté la llamada y me contestó una mujer y me empezó a decir que dejara en paz a su esposo y que él a mí no me amaba. Y en ese mismo momento mi expareja contestó y dijo: sí, ya te dije que me dejes en paz. Yo ya no quiero nada contigo, pero tú sigues insistiendo para que yo vuelva contigo en ese momento. Yo no sabía qué contestar. Yo estaba trabajando. Me tuve que salir del trabajo para contestarles. Y yo le dije a mi expareja: tú eres el que me buscas siempre. ¿Qué es lo que estás hablando ahora? Y él se quedó callado. Y Consuelo me dijo: él te va a regresar todas las cosas que tiene de ti, para que no lo andes molestando más. Deja en paz a mi esposo. No quiero que lo molestes. Y ese día yo me quedé en shock por cómo él había puesto las cosas. Él me estaba poniendo a mí como la mala, como que yo era la que lo buscaba a él siempre. Y ese día entendí que ese hombre no tenía corazón, y que para salirse con la suya él hacía cualquier cosa. Yo le dije a Consuelo que no se metiera en nuestras cosas porque eso era cosa de los dos. Y también le dije que nosotros apenas nos habíamos separado esa semana y ella no dijo nada. Solo se quedó callada y también le dije: quédatelo, no te preocupes. Yo no te voy a molestar porque hombres como él yo no quiero en mi vida. Después de 3 días él me regresó la tablet y me dijo que el teléfono me lo iba a pagar pronto. Y la cadena de oro dijo que era de él y también el carro que no me lo iba a devolver porque de todas formas el carro estaba a nombre de él. Yo estaba muy triste y con el corazón hecho pedazos y le dije a una amiga lo que había pasado y ella me dijo: ¿quieres que yo vaya a pedirle la cadena de oro? Y yo al principio le dije que no. Y mi amiga me insistió y me dijo: esa cadena vale mucho dinero y él no se lo merece. Entonces le dije que sí que fuera y ella fue. Mis amigos no podían creer lo que estaba pasando porque nosotros con más de 65 años y muchos años de vivir juntos era casi imposible de creer. Mi amiga fue un viernes a pedirle la cadena de oro y al llegar a la iglesia evangélica la recibieron unas personas de la iglesia y la invitaron a pasar a la iglesia, pero ella no quiso entrar por respeto y le preguntaron que a quién buscaba en la iglesia y ella les dijo que estaba buscando a mi expareja y les dio el nombre y le dijeron que lo iban a llamar. Lo llamaron y no quiso salir y luego le dijeron a mi amiga que él no quería salir, pero él unos minutos después salió agarrado de la mano de Consuelo y mi amiga le pidió la cadena y él le contestó a mi amiga que no la conocía y que se fuera. Consuelo también le dijo a mi amiga que no se metiera y que él ahora la amaba a ella y que yo era tiempo del pasado. Y mi amiga le contestó que tiempo del pasado si ellos apenas se separaron la semana pasada. Y Consuelo también dijo que ella lo acepte, él ya no la ama, él me ama a mí. Mi expareja incluso rechazó e empujó a mi amiga ese día cuando ella le reclamó. Pero eso era mentira porque mi amiga lo conocía e incluso ella nos ayudaba a los dos cuando teníamos que hacer citas médicas o nos llevaba a las citas médicas porque nosotros no hablábamos inglés. Y ella nos ayudaba casi en todas las citas. Incluso mi amiga decía que era hija de mi pareja, para poder hacer citas médicas, dentistas y oculistas. Ese día mi amiga se decepcionó mucho y hasta lloró de la tristeza de cómo mi expareja la había tratado. Yo lo bloqueé y no supe de él hasta una semana después porque él me llamaba de diferentes números de teléfono. Y yo le contesté un día y me dijo que por favor lo escuchara y que estaba muy arrepentido de lo que había hecho y que me extrañaba mucho y que yo era una buena mujer. Yo lo desbloqueé después y nos pusimos de acuerdo para entregar el departamento. Al llegar al departamento ahí estaba él con Consuelo y le dije a ella que se saliera del apartamento porque yo había pagado renta y que todavía tenía derecho de estar ahí
y tenía que recoger mis últimas pertenencias para poder entregar el apartamento. Ese fue el último día que lo miré. Yo le di las llaves del departamento y él entregó el apartamento. Después él me empezó a enviar mensajes y me dijo que estaba muy arrepentido y que nada estaba saliendo como él esperaba. También me dijo que Consuelo le había dado unos papeles para que los firmara y me dijo que había arreglado su estatus inmigratorio y que le habían dado un seguro social y que me seguía amando y me admiraba mucho porque yo no le tenía rencor, yo no le creía porque ya sabía cómo era. Una semana después supe por mi amiga que se iba a casar por la iglesia. ¿Y si se casó por la iglesia? Y yo todavía estaba porque apenas tenía 3 semanas de habernos separado. 2 semanas después me mandó mensajes y me dijo que lo perdonara, que estaba sufriendo mucho, que me extrañaba y que me amaba y que todo le estaba saliendo mal y que nada era como él esperaba. Después de una semana me mandó otro mensaje diciendo que quería hablar conmigo y que me extrañaba mucho. Ese día hablé con él y me dijo que lo perdonara, que me había hecho sufrir mucho y que le dijera a los muchachos que conocíamos que lo perdonaran. También me dijo que estaba enfermo y que en una ocasión se había desmayado. Me dijo que no se sentía bien y que la ahora esposa no lo quería acompañar al hospital y que le reclamaba que dónde estaba el hombre fuerte que había conocido. Después de ese día ya no hablamos más. Pero ese día que hablamos me dijo que ahora sí de verdad se quería ir a México y que lo perdonara. 3 días después me mandó un mensaje diciendo que no se sentía bien y que lo perdonara de nuevo por todo lo que me había hecho a mí, a mi familia y a todos nuestros amigos. Ese día en la noche él se fue de esta tierra y voló. Él se fue al cielo cuando tenía 68 años y solo tenía 20 días de haberse casado con su amante. Yo supe la noticia hasta el segundo día por medio de una amiga. Y luego yo lo confirmé para saber si era cierto y si era cierto. Le hablé a sus hijos en México para preguntarles si ellos sabían que su papá había volado al cielo y no sabían nada. Ellos se comunicaron con Consuelo para afirmarlo y ella lo afirmó. Consuelo no lo acompañó al médico y tampoco lo quiso llevar a urgencias. Consuelo no quería dar el polvo a sus hijos y lo quería tirar en el agua, porque ella antes había hecho lo mismo con el exmarido de ella. Los hijos de mi expareja insistieron y llenaron muchos papeles y por fin Consuelo les dio el polvo. Y ahora ellos lo tienen en México. Yo tengo más de 70 años. Y vivo feliz, sufrí, y todavía lo extraño mucho. Pero los hijos de él me dicen que yo siempre seré la mujer de su papá y que siga viviendo mi vida feliz y que ellos siempre estarán conmigo, aunque su papá se portó mal conmigo. También me enteré que mi expareja me había engañado antes de conocer a Consuelo y que todavía se miraba con la otra, y que con la otra estuvo saliendo por 7 años. Y hasta antes de irse al cielo había salido con ella, de Consuelo. Supe que la conoció en el trabajo, y que ella sabía que él vivía conmigo, pero que al enterarse que yo ya sabía que él estaba con ella, decidió que Alei se quedaría con él por puro capricho. Y que ella había organizado todo en la iglesia para casarse y demostrarme que ella había ganado. De él supe que él no me quería dejar porque a él le convenía estar conmigo porque estaba mejor económicamente y que su plan era irse a México y vivir tranquilo en mi casa porque él no tenía nada. Mi historia de vida me enseñó que nunca terminas de conocer a las personas y que no importa religión o edad, cuando la gente tiene maldad en el corazón, no medirán las consecuencias y te harán daño. Y al final no sabemos si es Dios o es el karma. Ella se casó con mi ex pareja y solo le duró 20 días y se lo quitaron. Él creyó que iba a vivir feliz después de hacerme mucho daño y no fue así. Espero que te haya gustado mi historia, te espero en la próxima y no se te olvide compartir y suscribirte. Gracias. Hasta la próxima.